Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Javier Tello, platicaré del llamado problema de las manos sucias en la política. Luego entrevistaré a Dolores Padierna, quien es secretaria general del Partido de la Revolución Democrática. Finalmente pasaremos al tema que estamos desarrollando a lo largo de esta semana. ¿Cómo entender las elecciones en el Estado de México y cuáles son sus implicaciones para las elecciones presidenciales del año que entra? Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches. Es común escuchar a la gente argumentar aquí y en China, en todos lados, que todos los políticos son iguales. Y por ello quiere decir que son igual de corruptos, que no es posible confiar plenamente en ninguno de ellos, con un nivel de ambición que invariablemente los hace perder todo compás moral y que entre más poder acumulen, más se corrompen. Se trata de personas, se dice, dispuestas a hacer o a decir lo que sea para llegar o mantenerse en el poder. Haiga sido, como dijo el clásico. Y en este sentido, de gente que moralmente hablando son inferiores a los ciudadanos que representan y para quien gobiernan. Esta visión del político como alguien demasiado dispuesto a ir en contra de su propia moral o la moral pública es la que genera desencanto y rechazo a la política, y que explica en buena parte los bajos niveles de confianza que la gente tiene en los políticos. Esta perspectiva no solo es común entre la población en general, sino también la vemos reflejada en las observaciones que hacen los analistas del quehacer político. Así, por ejemplo, en su editorial de hoy, en el Universal, nuestra compañera, amiga, Denise Merker, habla de una derrota cultural del PAN porque, y la cito, no solo no supieron sustituir sus formas de hacer políticas a las del PRI, sino que terminaron adaptándolas. Es decir, Denise nos dice que parecería que todos los políticos, o parece sugerir, tarde o temprano, terminan haciendo lo mismo que hacían los priistas. Según los estudiosos del tema, lo que refleja esta visión tan común del político es el llamado problema de las manos sucias, etiqueta que hace referencia a la obra del mismo nombre de Jean-Paul Sartre, y en particular a la postura de un personaje dentro de esa obra, el líder comunista Roederer. Yo tengo las manos sucias, hasta los codos, reconoce Roederer, las he manchado con mierda y con sangre. ¿Y qué hay con eso? ¿Es que tú te imaginas que se puede gobernar inocentemente? En esencia, el problema de las manos sucias en la política es la idea de que inevitablemente todo político, tarde o temprano, tendrá que ir en contra de su propia moral o de la moral pública para alcanzar un objetivo deseable que beneficiará a su comunidad. Es decir, no se puede gobernar inocentemente, o como diría Maquiavelo, los políticos tienen que aprender a no ser buenos. Javier Tello, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Un temazo. Sin duda. Mejor que los gemelos. Un poquito mejor, aunque probablemente acabe sonando algo similar. Exactamente. A ver, ¿cómo le entramos? Yo creo que primero hay que definirlo muy claramente, cuál es este famoso dilema de las manos sucias. Sí. El tema no es que los políticos hacen cosas que están mal. El tema es que a veces está bien hacer cosas que están mal. Eso creo que es lo que lo hace un dilema. O sea, que el fin justifica los medios. No usemos esa frase todavía, porque yo creo que es parte de analizar el problema, pero creo que inicialmente la mejor manera de entenderla es dando dos ejemplos, un ejemplo real histórico y un ejemplo pertinente para México. El real histórico es el gran ejemplo de la decisión del gobierno inglés durante la Segunda Guerra Mundial, a inicios de la Segunda Guerra Mundial, de bombardear las ciudades alemanas. Los ingleses explícitamente al inicio de la guerra habían anunciado una política de que no harían eso, de bombardeo que no implicaría el bombardeo de ciudades. ¿Por qué? Porque ahí mueren gente inocente, niños, población civil, que no es el enemigo. Y sin embargo, toman esa decisión en 41 más o menos, o hasta 41 se vuelve algo controversial, y
es claramente una decisión que después fue vista como correcta. En ningún momento se dice que es moral, pero es vista como una decisión correcta. Y de hecho muchos de nosotros o mucha gente busca políticos precisamente con ese carácter y ese perfil, esa capacidad de tomar ese tipo de decisiones. Ahora, Churchill, en este caso. la justificación de bombardear las ciudades alemanas es para dejar el ejemplo, ¿no? O sea, bueno, eso se argumentaba, ¿no? Esa es una salida, y si quieres ahorita hablamos de las salidas, pero sí. Nadie negaba no, que pero era para inmoral. la gente que nos está viendo, en vista de que hubo una Primera Guerra Mundial y los alemanes no entendieron y se fueron a una Segunda Guerra Mundial, la lógica era, pues ahora sí los vamos a hacer pomada para que aprendan de una vez a otra y no haya una Tercera Guerra Mundial. No, y había una lógica de terror, de terrorizar a la población. Claro, pero también como de enseñarles, y que eso de afectaría. llegar hasta Berlín y deshacerlo hasta la última piedrita para que no se vuelvan a meter con nosotros, ¿no? Esa es una situación... Tanto de los soviéticos también, por cierto, los soviéticos como de los ingleses. Totalmente. Lo sorprendente de los ingleses es que ellos explícitamente habían rechazado esa política inicialmente al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero otro ejemplo, un ejemplo menos dramático, menos extremo y tal vez más relevante a México. Vamos a suponer que hay un político bueno, un buen político que tiene un gran proyecto, que está compitiendo por un cargo de elección popular y que acepta pasarse de su tope de campaña para ganar la elección. Y la gana. Y mucha gente ve ese lapso como, pues, híjole, sí, no es del todo correcto, pero pues ni modo. Es ilegal. Es ilegal, es un crimen, digamos. Pero más allá de la moral, es ilegal. Además, ¿no? Pero vamos a decir que eso es algo inmoral, y sin embargo, por lo menos la gente que votó por esa persona pensaría, bueno, sí, bueno, pero se vale, es inevitable, etc. No, ahí la racionalidad es, ok, me pasé, múlteme, pero yo ya soy el gobernante. Sí, pero eso no es una racionalidad moral. O sea, una vez más, lo que es importante aquí, y creo que es muy importante enfatizar, es que quien comete este delito sabe que está cometiendo un delito, sabe que está mal. O sea, no estamos hablando de un político cínico, no estamos hablando de un político que es malo, no. Es una persona buena que hace algo que está mal y que reconoce que está mal. Y eso es muy importante. Pero que cruzó la línea. ¿No? Cruzó ¿cómo se llama? El río el Rubicón. El Rubicón. Exacto. Y precisamente surge la pregunta, cuando empieza a pasar eso, bueno, igual este es el inicio de una serie de lapsos de este personaje, y este buen político, una vez que empieza a hacer eso... se va volviendo malo. Exacto, ¿no? ¿Dónde se detiene esto, no? Y aquí creo que vale la pena hablar de la película El Padrino, que creo que ilustra perfectamente ese proceso. Si te acuerdas, es una película donde Michael Corleone, cuando empieza la película, es un hombre bueno, y realmente lo que analiza la película, y que lo hemos platicado es varias veces, cuántas cosas malas puede hacer un hombre bueno antes de convertirse en un hombre malo. Michael Corleone mata a 2 personas. Yo creo que esa es la escena donde él finalmente cruza el Rubicón. Que dice, a ver, para vengar a mi padre, ¿no? Aquí hay una lógica de ojo por ojo, diente por diente, y de proteger a la familia, voy a matar al policía y al otro mafioso, ¿no? Pero para mí no es un tema de cuántas cosas malas haces, sino perder la capacidad de distinguir qué está bien y qué está mal. Y creo que lo que le pasa a Michael Corleone, y el peligro aquí no es que hagas muchas cosas malas, siempre y cuando puedas distinguir qué está bien y qué está mal, para mí sigues estando del lado bueno. O sea, puedes seguir haciendo cosas malas reconociendo, pues caray, esto me costó trabajo y todavía duermo intranquilo por aquella cosa que hice, pero realmente cuando cruzas el Rubicón, tú dices, es cuando ya ni te das cuenta, o incluso hasta lo celebras. Y ahí ya no estás ante un problema de manos sucias, estás ante un problema de un mal político, de un político malo, una mala persona, ¿no? Entonces sí hay una especie de dilema, según muchos teóricos, de esto de las manos sucias, ¿no? Y hay muchas maneras, intentos de salirse de este dilema o tratar de lidiar con este dilema. Pero antes de entrar a ese tema de cómo superar el dilema, la pregunta es, si es inherente al poder, a gobernar, desde una mafia hasta un gobierno de un país, etcétera, el cruzar ese Rubicón. Muchos argumentan que el problema de las manos sucias existe en muchos ámbitos, en tu vida personal, en fin, ¿no? Pero que sí es algo en la política. Que sí es algo que destaca en la política por la naturaleza del
trabajo de un político. O sea que si todos los políticos son iguales. No, porque ante ese contexto, ante esa situación, políticos escogen comportarse de una u otra manera, pero que la naturaleza de su trabajo sí es, o sí se presta sí los conduce a eso. O para que surja más seguido ese dilema. Sea más común ese dilema, ¿no? También en las mafias, ¿no? Por eso toda la literatura que compara las mafias con el ejercicio del poder legítimo. Claro, pues estamos hablando de una mafia sumamente organizada y grande, etcétera, llamada gobierno. Exacto. Pero entonces sí parece haber ahí un dilema, ¿no? Y hay todo tipo de intentos de solucionarlo, ¿no? Unos de entrada rechazan el dilema y lo rechazan argumentando una de dos cosas. Uno es el que habías mencionado tú, que el fin justifica los medios en cierto sentido, es decir, argumentos consecuencialistas. Tú evalúas un acto en función de las consecuencias que tiene, cualquier acto puede ser evaluado de esa manera, el actuar de cierta manera para evitar ciertas malas consecuencias o provocar buenas consecuencias, siempre va a estar dentro de lo moral. O sea, simple y sencillamente, con una visión 100% consecuencialista, no surge el dilema. El fin justifica los medios y se acabó. Ni se lo preguntan. ¿Qué es la cita que hacíamos de la obra de Sartre? De yo estoy lleno de mierda y de sangre, y porque eso es lo que es gobernar, punto. Porque así se tiene que gobernar. La frase no lo acaba justificando directamente de esta manera, pero por ahí va un poco, ¿no? Y el otro extremo es el absolutista, moralmente absolutista, que dice nunca se vale violar ciertas reglas, ciertos principios, etcétera. Entonces, simplemente no te ensucias las manos. Muchos dirían que no es posible gobernar con esa postura, ¿no? Pero esa podría ser también una manera de zafarte del dilema, ¿no? Otro argumento es que la política está fuera de lo moral y se empiezan a hablar de razón de Estado, etcétera. Esa también ha sido una postura muy común. Que la moral es un árbol que da moras, ¿no? Exacto. De Gonzalo N. Santos. Exacto, ¿no? Que es un poco un argumento, el argumento serio de fondo ahí es que la política, y sobre todo la política entre naciones, está fuera de la moral. Otro argumento muy común es que hay una cierta moral de situaciones extremas, ¿no? Y es el caso de los bombardeos de ciudades alemanas. Sí, porque no es lo mismo la moralidad en tiempos ordinarios que en tiempos extraordinarios de guerra, donde se ve amenazada la gente. Ahí sí aplican, yo creo, otro tipo de consideraciones, ¿no? Totalmente, ¿no? Eso se podría argumentar. Otro argumento es precisamente un argumento de la incoherencia o inconsistencia de la moral, que invariablemente uno no escoge entre una perspectiva meramente consecuencialista, es decir, que solamente está enfocada en consecuencias, y nadie opera con una moral totalmente basada en principios, que todos operamos con ambas. Siempre vemos un poco de las consecuencias, siempre un poco operamos a partir de una serie de principios, y que invariablemente estas entran en conflicto, y que precisamente se ve ese tipo de conflicto en el dilema de las manos sucias, ¿no? Donde por un lado ves si torturo a esta persona, voy a rescatar a 1000 personas que están a punto de volar en pedacitos. Exacto, ¿no? Entonces estás evaluando las consecuencias. Es el argumento utilitarista. Exacto. Y por el otro lado dices, está mal violar, porque no hay que hacer eso a nadie bajo ninguna circunstancia, ¿no? Entonces lo que muestra el dilema de las manos sucias es precisamente ¿Tú querías que fueras gobernante en ese caso? A ver, pongamos... hay un tipo que tiene la información y que tú sabes que si lo torturas te va a dar la información para salvar a 1000 personas. Yo no... Fíjate, 1000 personas, es curioso el número que... te puse muchas personas para que quede más claro. Yo, en todo caso, sí pensaría que esta lógica debería de activarse en situaciones extremas. No siento esa situación lo suficientemente extrema. 1000 personas no es extremo. No lo siento suficientemente extrema. Bueno, hemos hablado de ese tema de la tortura aquí en Es la Hora de Opinar, pero entonces para concluir el tema de las manos sucias, esta cosa de que todos los políticos son iguales, sí es una simplicidad. A mí en lo personal me parece muy chocante, ¿no? No todos los políticos son iguales. Claro que no. Lo que sí es que la política conduce mucho a este dilema, a este dilema moral, ¿no? De qué tanto es tantito, si cruzo o no el Rubicón, sí o no. Pero sí hay ejemplos históricos de gente que, pues, sí ha hecho un ejercicio del poder distinto, ¿no? Claro. A otras personas, ¿no?
sea, claro. si ha habido malos. Exacto. Y si no ha habido cínicos, buenos, pero ha habido menos malos, digamos. Y cínicos, etcétera. Exacto, Pero una vez más, claro. Pensando en alguien como Churchill, que la gente diría hizo lo correcto, pero lo que hizo fue inmoral, ¿no? Y eso por eso es un dilema, es así, es paradójico. Yo he leído muchas biografías de Churchill y Churchill, bueno, no es que lo intranquilizara eso tampoco, ¿no? Pero él siempre tuvo claro que había que parar a los alemanes, ¿no? O sea, haya sido como haya sido. No, desde antes de que, o sea, bueno, claro. Digo, desde Chamberlain que fue y trajo el pacto de Múnich, etcétera, ¿no? Sí. Él decía, a ver, no se hagan bolas, este cuate va a venir y nos va a tratar de invadir. Sí. Entonces, y otra cosa que creo que es importante... Entre más nos tardemos, más vamos a tener que regresar nosotros, a hacer la guerra y destruir a los alemanes. Pero eso no queda claro que implica bombardeo de ciudades, ¿eh? O sea, eso sí ya es una estrategia muy concreta que no queda claro que era necesaria para lograr su objetivo. Bueno, pero te lo pongo del otro lado, la parte de la Unión Soviética, que entraban a la Unión Soviética los alemanes, hacían unas matazones, y cuando los soviéticos entraron a Alemania, pues también hicieron unas matazones. Era esta lógica de la guerra, ¿no? ¿Se justifica o no? No, yo creo que sí hay reglas en la guerra y hay cosas que no se valen en la guerra. Pero esta Segunda Guerra Mundial tronó todas esas reglas. No, yo creo que mucho sentido, desde la primera. Yo creo que unos países las siguieron más que otros, independientemente que igual todos violaron algunas de esas reglas. No, sin lugar a duda, unos las siguieron más que otros. Bueno, nos tenemos que ir. Muchas gracias, Leo. Javier. El problema en las manos sucias. Y bueno, en un momento vamos a regresar, vamos a platicar ahora otra vez del PRD. Vamos a platicar con su secretaria general, la nueva secretaria general del PRD, Dolores Padierna, de cómo va la izquierda mexicana. Les recuerdo que nos puede enviar comentarios a mi cuenta de Twitter, @Leo Zuckerman, que es en Foro TV, que aquí continúa la hora de opinar.